noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cansados por la semana? Queda un día todavía. Bueno, tenemos estos 10 días para reflexionar en la palabra de Dios. Tenemos un lema que se titula en estos 10 días, Vida Plena. La Biblia dice que Jesús enseñó a los que estaban oyéndole que Él había venido a este mundo para que nosotros tengamos una vida plena. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que si el ser humano quiere vivir una vida plena, tiene que tener a Jesús en su vida. De lo contrario, no podrá tener una existencia plena. Sin embargo, Jesús dijo que el ser humano que no vive la vida plena con Él, dice, el enemigo vendrá a matar, robar y destruir. O sea, el ser humano, pese a todas las complejidades que tiene la vida nuestra, los desafíos diarios, con Dios se puede vivir una vida plena. Y uno de los elementos centrales, los nutrientes centrales en la vida espiritual, es la vida de oración. Y nosotros estamos leyendo un librito, no sé si ustedes lo estuvieron mirando, estuvimos leyendo la primera sección, que tiene subdivisiones, que tiene como mini capítulos, que son 4 secciones, y lo hace el pastor Alejandro Bullón. Y habla acerca de cómo aprender a orar. Esta primera sección habla de cómo hacer que nuestras oraciones pasen el techo, ¿no? Ese es el título. Y me puse a pensar, ustedes tienen la información en el libro, pero quiero que estudiemos hoy cómo oraba Jesús. Me gustaría que miremos un poquito al divino suplicante. A mí me ayuda mucho cómo oraba Jesús, cómo era su vida de oración y cómo lo describe la Biblia. Y cuando uno mira y observa la vida de oración de Jesús, uno va a tener el mejor ejemplo para poder orar. Si nosotros vamos a Lucas 11, si me acompañan, Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y luego en los versículos del 2 al 4 les enseña el Padre Nuestro. Cada vez que leo el Padre Nuestro, recuerdo a un profesor de la facultad, ¿no? Y esos profes que te taladraban la cabeza, ¿no? Y él decía que con la oración de Jesús tendríamos para más de un cuatrimestre de clases, ¿no? Y es interesante lo que nos dice la Biblia acá, porque si hay algo que se destaca en el ministerio del Señor Jesús, es su vida de oración. Jesús tuvo éxito, tuvo victoria en esta vida, porque Él pasó orando inclusive noches enteras en oración. Si el Hijo de Dios necesitó pasar noches en vela orando, ¿cuánto más nosotros, seres pecadores, débiles, frágiles, lo necesitamos más aún? Lo vas a encontrar a Jesús continuamente en oración. Una descripción tras otra el Evangelio nos describe cómo Jesús oraba. El evangelista Lucas no nos dice en esta ocasión dónde estaba orando Jesús. Pero Juan nos dice que Jesús tenía un lugar especial con los apóstoles donde Él se acercaba a orar. Tampoco nos dice el tema de la oración. No sabemos de qué estaba orando el Señor Jesús.
Y tampoco nos dice Lucas cuál fue el discípulo que le pidió que le enseñara a orar. Pero ¿cómo habrá orado el Señor Jesús para que hombres como los apóstoles le pidiesen que le enseñe a orar? Hermanos, los apóstoles eran hombres que leían a Moisés. Eran hombres que manejaban los salmos. Eran hombres que conocían los profetas. Y algunos de ellos, inclusive lo nombra la petición de este discípulo, habían sido discípulos de Juan el Bautista. ¿Cómo habrá orado el Señor Jesús para que estos hombres que estaban acostumbrados a la literatura bíblica, a la teología hebrea, le pidieran al Señor Jesús que les enseñe a orar? Hay un salmo profético, mesiánico. Cuando hablamos de un salmo mesiánico, estamos hablando de un salmo que grafica, que ejemplifica o describe una porción de la vida del Mesías. Fíjense lo que dice el Salmo 109. Salmo 109, fíjense lo que dice este pasaje. Los primeros versículos: Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, pero yo oraba. Me devuelven, dice el pasaje 5, me devuelven mal por bien y odio por amor. Fíjense que el pasaje nos está hablando de la actitud de Cristo en la oración. La Biblia dice que Jesús, cuanto más santo era, tanto más lo perseguían. Cuanto más predicaba la verdad, tenía mayor cantidad de adversarios. Él entregaba la causa suya al que distribuye justicia. Dice la Biblia en el versículo 4, en pago de mi amor me han sido adversarios, pero yo oraba. Fíjense que el término yo oraba es un término o una frase que indica cuando una persona derrama su existencia en dependencia de otra. Es cuando clama por necesidad para que otro lo ayude, para que otro lo sostenga. O sea, lo que estaba diciendo este salmo era que el Mesías iba a pasar por momentos de angustia, que solo el instrumento de sostén para el Mesías iba a ser la oración. Mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Jesús se describe en estos pasajes. Fíjense lo que nos dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, del versículo 9 en adelante. Miren lo que describe acerca del suplicante divino, cómo Jesús oraba. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos.
porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjense en que el pasaje dice que Jesús, allí en el versículo 9, Jesús se presenta como un rey. Jesús ha ganado la victoria. Y el evangelista, el autor de la carta a los hebreos, nos dice cómo llegó Jesús a esa victoria. Dice el versículo: a causa del padecimiento de muerte. Fíjense que en el versículo 10 dice: convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, se perfeccionara. O sea, Jesús alcanzó la posición de rey, alcanzó la posición de perfección, como dice aquí el versículo 10, por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjense en que la Biblia presenta al Señor Jesús, presenta al Mesías, teniendo éxito en su plan de salvación por medio de la oración. La oración fue el instrumento clave que hizo que Cristo ganara la victoria. Miren cómo lo describe en el capítulo 5 de Hebreos. Este pasaje es tremendo. Este pasaje es muy sublime. Miren lo que dice en los versículos 7 al 9. Dice: y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y Dios lo designó, Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es interesante que el apóstol Pablo, acá, bueno, creemos que es el apóstol Pablo, la carta a los hebreos, ¿no? Pero fíjense que dice que mientras Cristo estuvo en su vida terrena, y usa 4 sinónimos que hacía el Salvador. Fíjense en que dice: ofreció ruegos y súplicas. ¿Y cómo lo hizo? Dice: con gran clamor y lágrimas. O sea, el apóstol Pablo dice que mientras Jesús estuvo en esta tierra, pasó situaciones tan tremendas, tan terribles, que por medio de la oración Él expresó el dolor que atravesó en esta tierra. Y luego dice: al que lo podía librar de la muerte. Dios el Padre podía librarlo al Señor Jesús de la muerte. Dice: y fue oído. ¿Cómo escuchó el Padre la súplica del Salvador, de su Hijo? Por medio de la plegaria, por medio de la oración. Y fíjense que en el versículo 8 nos dice la naturaleza divina de Jesús. Dice el pasaje 8: y aunque era hijo. Cuando el apóstol Pablo dice aunque era hijo, y en el versículo 7 dice en los días de su vida terrena, o sea, el apóstol nos está conjugando las 2 naturalezas que había en la persona de Cristo. Dice en el pasaje 8: y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. ¿Saben qué está diciendo el apóstol aquí en este pasaje? Que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Jesús no vino programado para hacer el bien. Jesús no vino
con una vida ya establecida, cuando llegó a ser un bebé, a ser un joven, a ser un adulto en esta tierra. La Biblia dice que Él se sometió igual que nuestra semejanza, igual que nosotros. Y Él tuvo que aprender la obediencia. ¿Y cómo lo aprendió? Dice, por situaciones difíciles. ¿Y esas situaciones en qué lo ayudaron a Él? Lo ayudaron cuando se aferró por medio de la oración. Fíjense lo que dice Elena de White. Dice, Cristo no hacía ningún plan por su propia cuenta. Nunca hacía planes por sí mismo. Todo lo presentaba delante del Padre. Día tras día, el Padre le revelaba los planes que Él tenía para Él. O sea, Jesús se levantaba, dice Marcos 1:35, temprano, y cada día el Padre le revelaba la agenda. Vieron que muchas veces Jesús dice, tenemos que ir hoy para tal lugar, hoy vamos a Jericó. Inclusive cuando miramos, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, cuando Jesús ora, dice, Padre, te agradezco porque tú ya me habías oído. O sea, todo el desenlace que vemos de la resurrección de Lázaro ya estaba resuelto de antes. Por eso se explica que cuando Jesús, por ejemplo, lloró en la tumba de Lázaro, no lloró por la situación de Lázaro. Lloró por la dureza del corazón de la gente que estaba ahí. Jesús de antemano le había sido revelado la agenda de ese día, porque Jesús no hacía planes por él mismo. Cada día Jesús entraba en contacto con el centro de comando del cielo. Cada día. Y nosotros como cristianos, a veces pensamos que vamos a vencer con orar 10 minutos, si es que oramos 10 minutos. Esto me lo digo primeramente a mí, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo dedicas a la oración, pero si el Hijo de Dios, hermanos, si el Hijo de Dios necesitaba pasar noches en oración, ¿tú crees que vas a vencer tus debilidades, tus fragilidades, tus inclinaciones, con orar solamente un ratito? Y Bullón habla acerca de la oración hipócrita. Y esto lo habla Mateo 6. Cuídate de hacer balbuceos mecánicos. Bullón habla de un loro que habla, que repite y sin saber lo que está diciendo. A veces hacemos de la oración algo mecánico. Y uno de los aspectos centrales que habla el libro es que aprendamos lo que significa hablar con Dios. Hace mucho énfasis el autor Bullón de que nosotros empecemos a hablar con Dios. Él pone el ejemplo, ¿no? Se encuentran dos amigos y uno es argentino y uno es mexicano, ¿no? Y el mundial lo ganó tal equipo y tal otro perdió. Y uno está triste y el otro está contento. Él dice, ¿estará mal si el que perdió habla con Jesús porque se siente triste por el partido? Y él toma los ejemplos, por ejemplo, de Enoc, que dice que caminó con Dios. Es una experiencia de nuestra vida. Todo lo que atraviesa tu corazón, dice Bullón, podés hablarlo con Dios. Inclusive un partido de fútbol. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que a mí me sirvieron con respecto a la oración? La comunión con Dios en oración es lo único que te dará éxito al momento de la prueba. Lo único.
¿Saben que en la última semana del ministerio terrenal de Cristo, Jesús casi no durmió? Jesús pasó la noche más severa en el huerto del Getsemaní, la noche más tremenda de toda la humanidad, porque de ahí pendió nuestra salvación de un hilo. Nosotros, para atravesar el momento de la prueba, necesitamos aprender a orar. ¿Cuánto necesitamos el pedido del apóstol, no? Oh Señor, enséñanos a orar. Y la oración, y esta es la segunda lección, la oración se obtiene o se mejora en la práctica. Un pastor te puede enseñar profecía, un pastor te puede enseñar acerca de la Biblia, un pastor te puede enseñar a cantar, un anciano, un líder, pero la oración no se puede enseñar. La oración es la actividad más especial que debe fomentar el pastor en la vida del creyente. Porque ustedes y yo tenemos que desarrollar esa actividad. Así como un músico, ¿vieron? Un músico mejora su habilidad, su capacidad tocando. Un pintor pintando. Y eso pasa también con la oración. Si nosotros no oramos, si nosotros no ponemos en práctica la oración, nunca llegaremos a ser maestros de la oración. Y el tercer punto es, si quieres ser un maestro de oración, se precisan tener dos cosas. Yo no las tengo, ¿no? Me falta mucho. Pero en primer punto se necesita conocer en profundidad el carácter de Dios. Conocer las intenciones de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Y el segundo elemento es que nosotros debemos conocer la condición y la necesidad del ser humano. Y eso solamente lo puede tener el Señor Jesús. Por eso Él es el maestro de los suplicantes. Él nos puede enseñar realmente cómo orar. La Biblia dice que nosotros no sabemos orar. Vamos a leerlo. Romanos. Romanos capítulo 8. Y ya terminamos luego con una cita y cerramos. Romanos capítulo 8, los versículos 26 y 27. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahí está el secreto para ser un maestro de la oración. Primeramente, reconocer que nosotros no sabemos orar. Necesitamos que nuestras frases deformadas sean purificadas y ordenadas por el Espíritu de Dios. Santiago inclusive dice, ¿no? Cuando ustedes piden y no reciben porque piden para sus deleites. A veces podemos llegar a estar orando de la forma incorrecta. Dice el versículo 27, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Ahí está el secreto de saber cuál es la voluntad de Dios. Y luego el pasaje dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos.
Los santos son todos los seres humanos que empiezan a transitar el camino de Dios. Y solamente para terminar, quiero compartirles una cita del libro. No sé si lo tienen, ¿no? La armadura de Dios, de Bullón. El autor cita una cita de Elena de White que me gustó del Camino a Cristo, que está en la página 22. No sé si en los temas van a estar trayendo el libro, desconozco cómo lo han organizado, pero estaría bueno que en la mañana traigamos la revista y en la noche traigamos el librito. Así podemos por ahí, si leemos, seguir cada uno con la cita, ¿no? Veo algunos libros, qué bueno. Fíjense lo que dice en la página 22 al final. Entiéndase y elévese el alma para que Dios pueda concedernos respirar la atmósfera celestial. Si tú quieres, dice esta cita, conocer, palpitar, estar en la presencia de Dios, necesitamos entender algo y elevarnos. Y luego dice, podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan a Él tan naturalmente como la flor se vuelve al sol. Ojalá que en nuestra oración, en nuestra condición de cómo oramos, podamos unirnos al pedido del discípulo. Oh Señor, enséñanos a orar. Que Dios les bendiga.